¿Quiénes impulsan las transformaciones sociales? ¿Qué los lleva a hacerlo? ¿Es un camino fácil o está lleno de obstáculos y violencia? ¿Cuál es el costo del progreso? ¿Quiénes han sido explotados a lo largo de la historia para conseguirlo? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Qué pasa cuando los más vulnerables se unen para luchar por mejores condiciones de vida? De todo esto se trata el programa de hoy. De día presume sus intensos colores. De noche lo iluminan infinitas estrellas. Este es el desierto de Atacama, Chile, entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Desierto, desierto, desierto. Porque llueve entre cada 15 y 40 días, meses, años. Posee una superficie aproximada de 105,000 kilómetros cuadrados, que, para que nos demos una idea, sería el tamaño del estado de Oaxaca y unos 10,000 kilómetros más. Este desierto se extiende por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y el norte de Coquimbo, es decir, 5 de las 16 regiones de la República de Chile. ¿Por qué nos fascina el desierto de Atacama? Porque es una ventana hacia el universo. Su excelente ubicación geográfica, la ausencia de nubes y humedad y, claro, el estar alejado de la iluminación eléctrica lo han hecho el lugar perfecto para instalar algunos de los observatorios astronómicos más avanzados e importantes del mundo. También nos es familiar porque año con año en las dunas de este desierto corren vehículos solares impulsados por las fuertes radiaciones que recibe este lugar. Y vehículos todoterreno que se disputan diversos campeonatos de los rallies mundiales que se organizan. Este desierto no se olvida desde el momento en que lo conocemos por primera vez. Existe evidencia científica de que hace 10 o 12,000 años, los primeros pobladores de la región descubrieron la abundante riqueza metálica que yace en las profundidades de estas tierras. Actualmente, varias empresas mineras explotan hierro, cobre, boro, litio, nitrato de sodio, potasio, bischofita, oro y plata para una infinidad de usos, desde utensilios de cocina y medicamentos hasta cables, computadoras y satélites. Cuando pensamos en las minas y en la minería, inmediatamente pensamos en los mineros. Y viene a nuestra mente el duro, peligroso y extenuante e insalubre trabajo que demanda la extracción de metales. Trabajar en una mina puede y suele ser letal. Sus condiciones acaban con la vida de los mineros en poco tiempo, sobre todo si los yacimientos son subterráneos y se perforan túneles largos y profundos para acceder a los preciados minerales. Cuando se descubre una mina, a su alrededor se instalan barracas de emigrantes con sus familias. Frecuentemente son personas desempleadas, que carecen de tierras e instrumentos de trabajo y no tienen las posibilidades de acceder a un oficio mejor pagado, o por lo menos no tan peligroso. A pesar de los avances tecnológicos y médicos y los protocolos de seguridad, la minería sigue siendo uno de los trabajos más peligrosos que existen en el mundo. A lo largo de la historia, una incontable cantidad de mineros han muerto jóvenes, afectados por la falta de oxígeno y el contacto e inhalación prolongada de sustancias tóxicas como el carbón, el zinc, el plomo, el mercurio y el cianuro de sodio. Apenas unos días después de haber comenzado a trabajar en las minas, las personas pueden presentar náuseas, vértigo, vómitos, pérdida del apetito y problemas respiratorios y cardíacos. En casos extremos, la muerte. Sus familias tampoco están a salvo. Las mujeres embarazadas, que por alguna circunstancia han estado expuestas a estas sustancias, pueden tener abortos espontáneos, partos prematuros o niños con trastornos cerebrales. Cada vez que nos subimos a un automóvil o que tomamos el transporte público, cada vez que utilizamos un celular, una computadora o la televisión, cada vez que portamos una joya, estamos frente al trabajo minero. Es importante tomar conciencia del trabajo y las vidas invertidas en su producción antes de tirar a la basura productos elaborados con metales. Chile es el primer productor de cobre a nivel mundial, seguido de Perú y China. El cobre es un metal cuya maleabilidad permite utilizarlo para diversos productos y procesos de la industria energética y de la construcción. Esculturas de cobre, ollas de cobre, platos de cobre,
Tubos de cobre relucen como el sol cuando están limpios. Sin embargo, su extracción produce en los mineros cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias crónicas como la neumoconiosis y el EPOC o efisema pulmonar, además de alergias de contacto. La extracción de estos metales no solo daña al ser humano. Lo que es dañino para nuestros cuerpos, generalmente también lo es para el planeta. En las zonas mineras frecuentemente se instalan grandes fundidoras y metalúrgicas que contaminan los suelos y las aguas subterráneas y superficiales y dañan estos recursos naturales para siempre. Casi siempre, las empresas minero-metalúrgicas se comprometen a controlar, reparar o resarcir los efectos nocivos producidos por la explotación minera, pero difícilmente cumplen lo que prometen. Desafortunadamente es frecuente que en cuanto extraen todo el metal de un yacimiento, las empresas mineras se laven las manos y se vayan, que abandonen el área y dejen a los pueblos sin trabajo, pero peor que antes, porque esta gente ahora tiene que lidiar con un entorno ambiental afectado de manera irreversible. La única opción de esta gente es dejar sus casas y engrosar las filas del desempleo y la migración. Esto es lo que sucedió con pueblos fantasma como Humberstone en el desierto de Atacama o el Mineral de Pozos en Guanajuato, México. Esta industria, tan presente en prácticamente todos los objetos que utilizamos, la cual se ha desarrollado a costa de las vidas de sus trabajadores y los estragos al medio ambiente, ¿son simplemente los costos del progreso? ¿Existe otra forma de actuar, de trabajar y explotar los recursos naturales? Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el especialista. Hola, soy el doctor Miguel Eduardo Morales Lizárraga, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana. Doy las materias de Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, Teoría del Derecho, entre otras. Es un gusto estar con ustedes y compartir un poco de lo que sé. Los estragos de la minería y la metalurgia en la vida de los trabajadores y en el medio ambiente son los costos del progreso. Va a depender de lo que estemos pensando por progreso. Si pensamos progreso en términos decimonónicos del capitalismo industrial del siglo XIX, don Porfirio diría: pues sí, es el costo del progreso, quiten a esos indios zarrapastrosos y que pase la mina, que pase el tren, que pase la industria, que pase la modernidad. Actualmente sabemos que tanto desarrollo como progreso no podemos separar lo económico de lo social, ¿sí? Puede haber progreso económico, pero si no hay progreso social, ese progreso económico no significa absolutamente nada. Entonces el beneficio tiene que ser no solo para la mayoría, tiene que ser para todos. No puede quedar ningún grupo atrás, y entonces los estragos que ha tenido la metalurgia son demasiado grandes, son demasiado costosos, tanto para el medio ambiente como para los trabajadores, como para las comunidades indígenas que siguen siendo desplazadas actualmente. Tenemos graves problemas con la minería extranjera en el país, que hacen cosas realmente feas con las comunidades indígenas, desplazándolos de sus territorios, y no podemos alegar que porque el Producto Interno Bruto aumenta, tenemos un progreso por ello. ¿Cuál ha sido la relación de la explotación minera y el consumismo? ¿Qué ejemplos nos puede proporcionar? Bueno, el primer ejemplo que me viene de inmediato a la mente es el coltán. El coltán es un mineral combinado con tantalio columbita, que es el que se utiliza para todos nuestros aparatos electrónicos, principalmente celulares, computadoras, tabletas, etc., pero intensivamente los celulares. No sucede aquí en México porque el coltán específicamente se extrae en Brasil, en Australia y en el Congo. Principalmente el 60-70% del coltán mundial se extrae en el Congo, pero pues prácticamente es en condiciones de esclavitud y de trabajo infantil. Los únicos que caben en las minas de coltán son niños de 9 a 12 años. El tiempo de vida de un niño en la mina es de 2 años, o sea, entra a los 9, a los 11, 12 años está muerto, para que nosotros tengamos nuestros celulares y podamos cambiar un celular cada año. Y en específico aquí en México, el costo es tremendamente grande. Veamos pasta de conchos, veamos los derrames de residuos tóxicos en los ríos mexicanos, las minas a cielo abierto que destruyen el ecosistema irreparablemente.
¿no? Entonces, es un grave costo nada más para que nosotros consumamos los beneficios de la tecnología. Se me hace muy grave. Antes de que los conquistadores españoles pusieran un pie en tierra firme, Bartolomé de las Casas y los frailes dominicos levantaron la voz en contra de ellos en las Islas Antillas, donde los aborígenes eran explotados en las minas de oro hasta la muerte, sobre todo en La Española, hoy República Dominicana, y en Cuba. Pueblos enteros del Nuevo Mundo desaparecieron debido al maltrato y la esclavitud a los que fueron sometidos por los colonos. Al otro lado del Atlántico, en España, los reyes se dieron cuenta de que debían hacer algo al respecto, no precisamente porque les preocuparan las injusticias que sufrían los nativos, aunque por ser cristianos les remordiera la conciencia, sino porque se dieron cuenta de que si los taínos, una de las tribus más explotadas, seguían muriendo, si continuaba el maltrato, pronto no quedaría nadie para realizar los trabajos manuales que los españoles no estaban dispuestos a realizar. Y así ocurrió. Los pobladores de las islas caribeñas desaparecieron casi por completo a causa de los abusos y las epidemias. Entonces, ¿los colonos se dedicaron a trabajar en las minas? En lo absoluto. Esclavizaron hombres y mujeres de distintas partes de África y los llevaron a América para explotarlos, igual que a los nativos e incluso de manera más brutal. Porque algunos estaban seguros de que eran animales. Allí instalaron especies de criaderos de negros, a los que se conoció como creolos. De ahí llegará el término criollo, que quiere decir criado en América. El maltrato a los indígenas provocó fuertes discusiones en España porque, además del impacto económico que significaba quedarse sin mano de obra, la violencia en contra de otro ser humano estaba reprobada por las normas cristianas, a pesar de que sí se permitía tratar a los africanos como si fueran bestias. Tampoco se admitía la codicia, pero, como demuestra Hernán Cortés en sus escritos, el principal interés de los conquistadores, los encomenderos y la corona era descubrir y explotar minas de oro. El lujo y el confort de las monarquías europeas se pagaron en gran medida con los metales que primero los indígenas y después los esclavos de origen africano sacaron de las minas americanas. Lujo y confort del cual se benefician hasta el día de hoy las monarquías élites del mundo entero. Pero esta explotación no ocurrió sin resistencia. Durante la colonia se registraron varias protestas y rebeliones por parte de los mineros, quienes incluso formaron algunos de los contingentes más importantes en la lucha por la independencia de las colonias portuguesas y españolas. Precisamente en 1789, año en el que estalló la Revolución Francesa, los mineros de oro participaron en una conspiración para conseguir la independencia de la provincia brasileña de Minas Gerais del Reino de Portugal. Cuando pensamos en la historia de los movimientos obreros, también pensamos en el descontento y la organización de los mineros, pues están íntimamente relacionados. Los movimientos obreros tienen su origen en la era industrial, época de enorme transformación. Cuando se encendieron los hornos y las chimeneas en todo el mundo, el carbón fue uno de los energéticos más empleados para la calefacción y para alimentar las máquinas de vapor que impulsaron los talleres, las fábricas, los ferrocarriles y los barcos. Sin este mineral, sin los mineros, la industrialización de Europa hubiera sido imposible. En las minas de carbón del norte de la Gran Bretaña trabajaban mujeres y niños desde los 5 años de edad. En 1838 hubo un accidente en una mina de carbón que cobró la vida de 26 niños. Tras este suceso, la reina Victoria finalmente estudió la situación de las minas y prohibió que allí trabajaran mujeres y niños menores de 10 años. Como puede deducirse, a partir de esa deficiente solución, las condiciones laborales en las minas y las fábricas siguieron siendo deplorables. Pero esto no fue aceptado sin quejas. A lo largo del siglo XIX, los mineros y sus familias desarrollaron un gran sentido de solidaridad y de ayuda mutua. Estaban totalmente conscientes de que tenían que cuidarse los unos a los otros, porque nadie más lo haría. En la Edad Media, las cofradías y los gremios fueron las formas de protección y cooperación de comunidades campesinas y de artesanos. Había cofradías para rendirle culto a algún santo patrón que, mediante la caja de ahorros de todos los fieles, constituía un fondo de ayuda a su pueblo o comunidad en caso de enfermedad, viudez, orfandad o muerte.
Los gremios, además de tener sus cofradías vinculadas a los santos patronos según sus oficios, carpinteros, joyeros, herreros, albañiles, funcionaban como una especie de seguro social para sus miembros. A partir de la Revolución Francesa, las corporaciones o cuerpos sociales, como las órdenes religiosas, las órdenes de caballería, las cofradías y los gremios, fueron prohibidos, puesto que defendían solo a sus miembros y monopolizaban la producción y distribución de las mercancías. Una emergente clase social, la burguesía, buscó disolver las formas de propiedad comunal e impuso la propiedad privada de los medios de producción, desde las herramientas hasta las tierras, pasando por los talleres y las fábricas. La burguesía también luchó para establecer la libertad de comercio e industria que hoy conocemos como libre mercado, y para borrar todo lo comunal, pues a ellos les entorpecía para contratar libremente la mano de obra. Para Marx y Engels, la burguesía acumulaba capital y lo reproducía de una manera egoísta y destructiva para el conjunto de la sociedad. En su manifiesto del Partido Comunista propusieron que el fin de la propiedad privada de los medios de producción debía ocurrir con una revolución, ya que la burguesía no estaría dispuesta a abandonar voluntariamente su vida confortable, privilegiada y lujosa. Marx y Engels pensaban que las diferencias entre los grupos y las clases sociales, amos y siervos, dueños y despojados, burgueses y proletarios, debían desaparecer para acabar con la explotación de los trabajadores. Fue por eso que la estrategia de los comunistas marxistas para iniciar la lucha era difundir estas ideas en los sindicatos, las trade unions y crear un partido político que emprendiera la transformación radical del estado de cosas, el Partido Comunista. Sin embargo, el uso de la violencia no fue algo muy aceptado. Al contrario, fue un punto ampliamente discutido y rechazado por los sindicatos cristianos, liberales y socialistas. Estos grupos consideraron que la vía pacífica y democrática, las elecciones y la lucha parlamentaria para cambiar las leyes eran los caminos para lograr el cambio social. Entonces los sindicatos y los partidos políticos a ellos vinculados se concentraron en desarrollar estrategias para alcanzar mejoras económicas a corto plazo y el sufragio efectivo, es decir, la participación de todos en la elección de los representantes del Estado. El especialista nos va a contar un poco más sobre el origen y el impacto que tuvieron las ideas de Marx y Engels en el siglo XIX. ¿Cómo se originaron las ideas de Marx y Engels sobre la burguesía? Por supuesto, hicieron una muy fuerte investigación empírica, no solo empírica de su propia sociedad, de su propia época. Cuando Engels conoce a Marx, Engels ya había escrito, tenía un texto sobre la situación de los obreros de fábrica, de sus propias fábricas en Manchester. Entonces, y hacen investigación antropológica e investigación etnológica. Pero también tienen un fuerte sustento filosófico. Muchas de las ideas están transformadas o abrevan del gran manantial de los socialistas utópicos, ¿no? Leblanc, Saint-Simon, Fourier. Entonces no son ningunos improvisados. Podemos criticarlos muchísimo a Engels y a Marx. No nos gustarán sus ideas, pero no se estaban equivocando ni estaban diciendo cosas que estuvieran muy voladas. Están bien fundamentados filosófica, teóricamente y empíricamente, ¿no? Con estudio de la realidad y comparativo con otras realidades. ¿Cómo fue recibido el manifiesto del Partido Comunista cuando recién se publicó? Pues depende de qué grupo, ¿no? ¿Qué grupo lo recibió bien y qué grupo lo recibió bien? Obviamente los grupos industriales, empresariales no lo recibieron bien. Y como los grupos industriales empresariales son los grupos dominantes y los gobiernos de la época estaban íntimamente relacionados con estos grupos económicos, el Estado, el aparato estatal protege los intereses económicos de los grupos dominantes muy regularmente, todavía en nuestra época, pues evidentemente hubo una persecución. Marx tuvo que salir huyendo de varios países hasta terminar en Londres, ¿no? ¿Con qué grupos resonó y con quiénes no?
pues por los grupos obreros. Había otras ligas, había la liga, pues la liga espartaquista, los anarquistas, etcétera, que no estuvieron muy a gusto con las ideas comunistas, pero en general se forma la Internacional Obrera, fue muy, muy bien recibido, ¿no? ¿Qué alternativas se propusieron frente a lo señalado por Marx y Engels? Pues me vienen a la mente por lo menos 4 alternativas. Una especie de socialdemocracia, inclusive socialdemocracia cristiana, que atempera se da cuenta los propios grupos industriales, empresariales, los propios grupos dominantes, pues no todos son explotadores inconscientes cínicos, ¿no? Algunos se dan cuenta de que la forma de industrialización, la forma de empresa del capitalismo salvaje, del industrialismo salvaje, pues no es la adecuada, que están perjudicando, y intentan atemperar sus posturas, ¿no? Tendiendo a socialdemocracia, dando participación a los grupos obreros en el juego democrático. Regularmente no sucedió así, fueron perseguidos. Los grupos anarquistas, las ligas espartaquistas, que son una especie de combinación entre anarquismo e ideas socialistas, comunistas, pues también fueron una alternativa sobre todo para realizar las ideas marxistas, y pues el marxismo-leninismo, que fue todavía más práctico, lo llevó a cabo, ¿no? Se pasan a Rusia a hacer el experimento revolucionario. Experimento no es una palabra adecuada, pero todas estas ideas del socialismo científico, de pasarlas de teoría, las pasaron a la práctica. Liberales, socialistas, anarquistas y comunistas. Todas estas posturas se desarrollaron en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, pero llegaron al mundo entero y tuvieron un impacto, por supuesto, entre los mineros. Si regresamos a América Latina, abundan ejemplos de trabajadores chilenos de esa época que se agruparon y cultivaron el espíritu de hermandad para brindar protección a sus compañeros. En un principio, los mineros recurrieron a la organización de las mutualidades y sociedades de socorro o ayuda mutua, cuyos antecedentes también se encontraban en las cofradías y los gremios de la época colonial. Funcionaban de manera sencilla y todavía podemos encontrar sus bases en los seguros populares y los sindicatos de muchas partes del mundo. Cada trabajador o contribuyente aportaba una cuota periódica. Las cuotas de todos se reunían en un fondo común y este fondo se utilizaba para cubrir los gastos de los accidentes, las enfermedades o los enterramientos. También de allí salían los seguros de vida, que servían para mantener a las viudas y los huérfanos de los trabajadores. Mientras mejor organizados estaban, mejor podían usar el dinero. Más adelante, algunos sindicatos cubrieron también las pensiones e instalaron asilos y casas de ancianos, aunque no faltaron los líderes corruptos que se robaran parte o toda la caja común. En América, al igual que en Europa, las mutualidades y las sociedades de socorro, antecedentes de los sindicatos, se vincularon desde sus inicios a las distintas formas de organización de los movimientos obreros y los partidos políticos. Generalmente conseguían una casa o un edificio que se utilizaba como sede para sus asambleas, pero no solo eso. En esas sedes formaban bibliotecas, impartían cursos para elevar la cultura obrera, celebraban aniversarios e incluso formaban coros y filarmónicas. En la década de 1880, Chile, Perú y Bolivia se enfrentaron en la llamada Guerra del Pacífico. Ganaron los chilenos y como parte de su triunfo incorporaron a su territorio las provincias de Tarapacá y Antofagasta. En estas provincias, sobre todo en el desierto de Atacama y en la pampa del Tamarugal, había cobre, pero también salitre en grandes cantidades. El salitre es muy útil en la industria química principalmente por 2 cosas: para fabricar explosivos y para hacer fertilizantes. La extracción de este mineral junto con el cobre dio un importante impulso a industrialización del país. Como en casi todas las minas de América Latina, a las minas de Chile llegaron inversiones extranjeras, alemanas, italianas, francesas, españolas, croatas y sobre todo inglesas.
John Thomas North, un empresario muy controvertido por su injerencia en la política chilena y en la Guerra del Pacífico, y por sus homenajes, fiestas y celebraciones, monopolizó la explotación del salitre. Así es, monopolizó, es decir, hizo justo aquello que los burgueses habían combatido apenas unas décadas antes. Por su riqueza y ostentación fue conocido como el rey del salitre. La industria salitrera atrajo mano de obra, propició el tendido de una red de ferrocarriles y la construcción de nuevos puertos y pueblos. A inicios del siglo XX, los gobiernos chilenos daban protecciones y trato preferencial a la burguesía local y a los inversionistas extranjeros, mientras que los trabajadores chilenos estaban en cada vez peores condiciones y carecían de una legislación laboral. A través de las mutualidades, las sociedades de resistencia y las mancomunales, ellos mismos impulsaron la solidaridad y su propia protección. Entre 1902 y 1906, en Chile, se registraron cientos de huelgas que, ante la ausencia de respuestas a sus demandas por parte del gobierno, provocaron movimientos sociales cada vez más sólidos y mejor organizados. La producción del salitre crecía como nunca en la región de Antofagasta y Tarapacá. Los empresarios se enriquecían cada día más y entonces, en 1907, los trabajadores llamaron a una huelga general que propició una de las movilizaciones más importantes de su tiempo. Estaban hartos de recibir salarios miserables, y eso cuando les pagaban. Hartos de rentar sus viviendas, hartos de tener que comprar exclusivamente en las tiendas de los mismos empresarios, hartos de estar bajo constante vigilancia, incluso por parte de la policía, para hacer ricos a otros. Una multitud de inconformes se reunió en el puerto y la ciudad de Iquique. Acto seguido, el gobierno del presidente Pedro Montt ordenó al ejército el asesinato de los participantes. Se masacró a sangre fría a miles de personas. Este episodio es conocido como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Pues no solo asesinaron a trabajadores, también ejecutaron a sus familias y a miles de personas que, desde distintas partes de Chile, habían viajado y se habían alojado en esta escuela. Para el gobierno chileno y los empresarios, el asesinato de todas estas personas no era un precio demasiado alto para garantizar el auge de la producción salitrera. Sin embargo, aunque la represión aplacó las movilizaciones de los años siguientes, las demandas de justicia e igualdad habían iniciado. Durante esa misma época, algo parecido ocurrió en las haciendas y las minas de México, bajo la dictadura del general Porfirio Díaz. Un año antes, en 1906, en Cananea, Sonora, los mineros mexicanos habían planteado demandas similares a los dueños extranjeros de la empresa: sueldo mínimo de 5 pesos, jornada de 8 horas y el derecho a ascender de acuerdo a sus aptitudes. William Greene, el gerente, ordenó que se reprimiera a los inconformes. Para eso se utilizaron grupos armados estadounidenses y fuerzas del mismo general Porfirio Díaz. Muchos mineros fueron acribillados y otros encarcelados, pero la llama ya estaba encendida. A partir de entonces, las movilizaciones de los trabajadores mexicanos se multiplicaron. Estalló otra huelga, la de 1907, en la planta textil de Río Blanco en Veracruz. El general Díaz reaccionó empleando de nuevo la represión. Al igual que en Chile, estas protestas obreras no fueron en vano. Es más, fueron decisivas como antecedentes de la Revolución Mexicana de 1910. Los mineros, su conciencia social y la constante lucha por sus derechos ha sido muy importante en la defensa de los trabajadores en general. A mediados de la década de 1910, las mutualidades ya habían conformado la Federación Obrera de Chile. Esta se ligó al Partido Demócrata y adquirió un carácter nacional. Al mismo tiempo, en México se iniciaba una revolución con dos movimientos que confluían: el burgués y el campesino. Las ideas revolucionarias del Partido Obrero Socialista de Chile, liderado por el obrero y pensador Luis Emilio Recabarren, llegaron cada vez a más gente. Pronto este partido se convirtió en el Partido Comunista de Chile, con un programa anticapitalista y revolucionario. La historia mexicana y chilena del siglo XX es rica y larga. Sobre Chile nos falta hablar de la nacionalización del cobre con el gobierno de Salvador Allende y su desnacionalización apenas unas décadas después, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Nos falta hablar de la represión y la violencia que sufrieron los chilenos y el exilio de muchos de ellos a México. Nos falta hablar de la caída de este dictador y el triunfo de la democracia, entre muchas cosas más.
¿Sabes que en México el subsuelo es propiedad de la nación y por eso las minas se concesionan a las empresas por un tiempo determinado? ¿Tienes alguna idea de cómo es el pacto entre mineros y concesionarios de minas en México? ¿Cumplen los concesionarios con las leyes de protección a los mineros y al medio ambiente? ¿Sabes qué pasó en el año 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos en Santa Rosita, Coahuila? Recuerden que nos interesa mucho conocer su opinión, así como las ideas con las que ustedes se quedan. Cuéntenos en redes sociales.